Hola queridos amigos del mundo aeronáutico, bienvenidos a un nuevo programa de Aviones Pilotos y algo más. Yo soy Enrique. Yo soy Rafael. Hoy les traemos un invitado muy especial. Todo el mundo lo conoce por su faceta artística. Él es músico, compositor y cantante. Ganador de varios premios, entre ellos el Latin Grammy. Hoy hablaremos de una parte de su vida que muy poca gente conoce. Él es piloto. Él es Juan Manuel Roura, baterista de Los Amigos Invisibles. Bienvenido, Mamel. Hola Juan Manuel, bienvenido a nuestro programa de aviones, pilotos y algo más. Es un programa dedicado a todo el mundo, no solamente a pilotos. Tú vas a ser una gran sorpresa, porque todo el mundo te conoce dentro del medio musical, pero no te conocen dentro del medio de aviación. Sin más preámbulos, cuéntanos de ti. Bueno, antes que nada, bueno, hermana, gracias por tenerme aquí. Y bueno, sí, yo quizás durante toda mi carrera musical siempre he estado como en contacto con la aviación de alguna u otra forma, bien sea porque siempre mantengo mi licencia al día o porque tengo amigos que obviamente por todos lados son pilotos, incluyéndolos a ustedes. Entonces, siempre ha sido como parte de mí, ¿no? Desafortunadamente no se pueden compartir las dos cosas, pero siempre como que he hecho lo posible de abrir un espacio en mi vida dentro de la agenda que permite el arte y la música, por lo menos en el que yo estoy, que es la música, como para mantener eso vivo y quizás uno, a lo mejor, siendo un poco optimista, como tenerlo como plan B, ¿no? Aunque ya por lo menos a estas alturas de la vida, quizás, independientemente de la coyuntura ahorita, del virus y la cuestión, siempre uno tiene como que ese gusanito por ahí, bueno, algún día, ¿no? Sin embargo, pues, los años pasan y cada vez se cierra más la puerta y uno tiene que vivir con eso, ¿no? Me dijiste algo importante, mantienes la licencia al día, Sí, señor. la licencia venezolana, No, tengo ahorita la americana. tienes la americana. Tengo la americana porque vivo en Estados Unidos desde hace ya casi 20 años y obviamente no tenía mucho sentido una inversión de dinero tan grande para mantener dos licencias, ¿no? Si el caso fuese que yo estuviese activo en la aviación, quizás sí, ¿me entiendes? Valdría la pena de repente echarse los viajes a Venezuela y hacer, pero desafortunadamente en el pasado sí lo hacía, porque quizá no es como ahora, pues que la situación ha ido empeorando y cada vez la capacidad que uno puede tener de visitar el país es mucho menor. Pero antes el trabajo como artista me permitía ir a Venezuela con mucho más frecuencia, entonces podía pasar los finales de año en Venezuela porque obviamente tenía la familia allá. Y durante ese periodo me encargaba yo entonces de mantener y cumplir todos los requerimientos, etcétera, etcétera, y mantener mi licencia venezolana al día. Sin embargo, pues, si lo pones en blanco y negro, en números, eso significaba que tenías que pagar un pasaje, tenías que pagar simuladores de vuelo, tenías que pagar horas de vuelo, etcétera, etcétera, una renovación se convertía en una inversión de dinero que costaba, que era básicamente lo que te costaba hacer una licencia de piloto privado aquí desde cero en Estados Unidos todos los años. En Estados Unidos tienes licencia de piloto privado o piloto comercial. No, comercial. Comercial, single, multi-engine e instrumento.
¿Y has volado Sí, frecuentemente? no, si supieras que no. Ahí es donde está el detalle, ¿no? Obviamente la mantengo. Han salido pocas cosas, sin embargo, las cosas que he hecho, más que todo, es rentar el avión para yo salir a volar, pues. Este, o- Obviamente aquí, yo no sé si, obviamente es igual que en el resto del mundo, pues cuando tú vuelas con alguien, tienes que tener un contrato con alguien, a menos de que conozcas a alguien y esa persona sabes, te invite a volar y como que honre algún compromiso monetario, etcétera, etcétera, pero del resto hay que rentar el avión. ¿Tu carrera en aviación empezó en qué año? En 1991, en el 91, es más, es un cuento buenísimo porque yo me gradué de bachiller en el año 87 y yo empecé a estudiar odontología en la Universidad Central de Venezuela. Y mira, me iba bastante bien, pero ya cuando estaba terminando el primer año, que uno empieza a ver las clínicas rurales en la universidad, que empiezas a hacer como las pasantías, ¿no? Porque las pasantías de la Universidad Central de Venezuela en la cátedra de odontología eran por trimestre. Tú tenías que cumplir una clínica cada trimestre. No es como en medicina que tú esperas hasta el final para hacer los rurales. Cuando yo empecé a recibir pacientes en la Universidad Central, yo me di cuenta que a mí, o sea, yo no me veía a mí mismo sentado en un consultorio pequeño, metido en la boca de la gente y escuchándole los problemas, ¿no? Eso fue lo que a mí me venía a la cabeza, como que la imagen de lo que yo proyectaba, lo que iba a hacer el resto de mi vida. Y bueno, y yo creo que en general es así, porque uno cuando se sienta y va al dentista, tú le abres la boca y cuando tienes chance hablan de alguna cosa, bien sea de alguna cosa personal que tú tengas o alguna... Bueno, y en ese momento, pues ya yo desde chiquito me gustaban los aviones. Mi papá trabajaba en una compañía que tenía un Turbo Commander, y entonces todas las semanas iban a Barquisimeto a la planta. Entonces mi papá me sacaba del colegio y me llevaba en el avión, y yo estaba feliz en el avión porque a mí me encantaba. Bueno, decidí tomármelo en serio y ya para el año 91, porque yo entré en la Universidad Central en el 88 y en el 91 decidí retirarme para estudiar aviación y entré en Ícaro, en la Academia Aeronáutica Ícaro, cuando estaba en el aeropuerto Caracas, cuando empezaron ahí en el hangar. Ahí hice mi curso de piloto privado y después cuando terminé mis requerimientos de piloto privado, la parte comercial la hice con Morón y con Potoco en Aeropotoco, Aeropuerto. en el Centro Aeronáutico Aeropotoco. Ahí me calentaron la oreja Domenico Perticara, Julio Morón, y estaba un instructor que fue instructor de Ícaro, que ahorita no recuerdo muy bien el nombre, pero él estaba en la Marina cuando decidió ser instructor de vuelo y terminé mis requerimientos ahí de comercial de instrumentos en Ícaro y terminé graduándome en el año 93, 2 años después. Disculpa, ¿qué aviones estás volando? ¿O has volado ahí? Aquí en Miami he volado Citation 2, Lear 45 y Falcon 2000. Son los que tengo second in command aquí. Ok. ¿Cuál es el avión que más Porque, te ha gustado? mira, yo no tengo ningún tipo de preferencia. Obviamente el Falcon 2000 es como el más cómodo, más amplio y el que como... Digamos que el Falcon es como volar una camioneta y el Lear es como volar un Ferrari. ¿Y Esa el es más o Turbo menos la Commander? diferencia. El Turbo Commander es como un Jeep, pues. El Turbo Commander tú lo metes en todos lados. Para mí es el mejor avión del mundo. ¿No era el Chavo, es Mac 2? increíble. Bueno, digo, en este tipo de aviación privada, el mejor es el Turbo Commander. Después le sigue el DC-9 y el MD. Claro, lo que pasa es que el Turbo Commander es turbohélice. Si es de turbohélice, obviamente el Turbo Commander sería uno de mis favoritos y el King 350 y el 200, que los volé también hace mucho tiempo. Tú me estás diciendo que desde pequeño tu pasión era la aviación, obviamente, ¿no? Eh, La música.
Mira, la música es un cuento, porque la música nace por una cuestión de amistad de vecinos en un edificio, ¿no? En el edificio donde yo vivía en Los Naranjos, del Cafetal, cuando estaba muchacho, ¿no? Ahí vivíamos un grupo de amigos míos que, bueno, que cuando nos conocimos ahí estábamos todos en bachillerato y, y como que de algún modo nos fuimos conociendo en distintas épocas, ¿no? Porque yo me mudé al edificio y entonces conocí a uno de los muchachos. Después, un año después, se mudó otra familia y en esa familia estaban dos amigos más. Y así sucesivamente, pero en un periodo como de 3 años terminamos haciendo un grupo de amigos en los que compartíamos, obviamente, el edificio cuando hacíamos partidas de fútbol, etcétera, etcétera, pero éramos todos unos adolescentes. Lo que tenían era 14, 15 años, otros estaban, era un rango como entre 16 y 14 años de edad. Pero tenías influencias musicales, Juan Manuel, de algún lado, te venía alguna influencia musical de algún lado, familiar, etcétera. Sí, te explico porque en mi casa, en mi familia, por parte de papá, sobre todo porque por el lado maternal, materno, no hubo nunca algún tipo de influencia musical, pero mi papá fue muy melómano toda su vida. Mi papá tenía una colección de viniles impresionantes, él le encantaba ir a conciertos, etcétera, etcétera, y él, todos los fines de semana en la casa cuando éramos chiquitos hacían reuniones en la casa, entonces venían amigos y tocaban cuatro, piano, etcétera, etcétera, dependiendo de donde estuviésemos, porque no era en mi casa solamente, ¿no? Después que fui creciendo, pues yo tenía un vecino en el edificio que era hijo de un muy buen amigo de mi papá, que era compañero de trabajo en la compañía donde mi papá trabajaba, que él era mayor de edad y yo era menor de edad, pero él era amante de la música también y compartíamos música porque él tenía discos, mi papá tenía discos y entonces eh, teníamos intercambios musicales y un día, recuerdo, no sé si fue en el año final, mediados del año 81, no sé exactamente en qué época fue Queen para Venezuela. Y en ese, en esa época, obviamente yo era muy chamo como país, yo no tenía capacidad como no era mayor de edad, yo no podía ir a ningún concierto. Entonces este tipo le pidió, este amigo, este hijo del amigo de mi papá, le pidió autorización a mi papá y a mi mamá para llevarme para el concierto. Y yo fui a ver Queen cuando tenía 11 años, ¿no? En los hombros de un bicho que medía como 2 metros, gigante, un gordo, ¿no? La ve Queen en el Poliedro de Caracas, pues. Entonces esa fue como que la primera interacción que yo tuve, que fue así como que, wow, o sea, esto es un concierto y además de una banda que es legendaria, pues. Entonces, digamos que a partir de ahí siempre quedó como esa espina, como que, ¿sabes? Qué increíble esta experiencia, qué increíble ver toda la puesta en escena, luces, la banda, lo que se escucha, etcétera, etcétera. Y como que uno va, como que se le queda ese aprendizaje ahí. Y cuando cumplí 15 años de edad, que ya empecé a conocer a toda esta gente en el edificio, se mudó un personaje en particular que era. Él era mucho mayor que todos nosotros, tenía como 18, 19 años, que ella manejaba, entonces era surfista y escuchaba rock and roll y tenía un Pioneer KP 9000 con unas cornetas y entonces se les cayó la cédula, ¿no? Se te cayó. Y como que nos atraía mucho todo el rollo de la música que escuchaba y entonces nos empezamos a juntar con el brother y resulta que nos íbamos para la playa, aprendimos todos a surfear con el tipo. Entonces fue una época muy linda porque este, viajábamos mucho por el país, sobre todo por las playas, Margarita, todos los litorales donde se podía practicar el deporte. Y él un día me dice, mira, yo tengo un primo eh, que él tiene una banda que se llama Fuga. Qué coincidencia. Ajá. Fíjate, entonces está Musudito la Caballería que tú conoces, el Sabater que tú conoces, Y Juan Carlos, mi primo. Juan Carlos tu primo, y nosotros nos quedamos muy pegados con eso, pues porque entonces ya la experiencia era más directa con la banda y no desde el punto de vista de público, pues.
Y ahí se nos perdió la chispa de empezar a tocar. Entonces, con estos mismos panas del edificio empezamos a armar cosas, pues. Entonces bueno, yo voy a tocar la batería, el otro va a tocar esto, el otro va a tocar esto, y bueno, cada quien empezó a estudiar su instrumento, pues, pero todo obviamente muy principiante, sonaba horrible, y nos llamaban a la policía, y éramos rebeldes, irreverentes, y entonces parábamos un rollo y ruido en todas partes, etcétera, pues, pero así fue creciendo, y formamos nuestra primera banda que duró como desde el año 80 y finales del 84 hasta finales del 86, duró como 2 años nada más. Y en esa banda estaba Julio, el cantante de Los Amigos Invisibles, y estaban los amigos míos del edificio, que Julio era uno de ellos. ¿Cómo Y se llamaba la después banda? ¿Te se acuerdas? llamaba Trucos. No, perdón, se llamaba Glass, esa Glass. banda. Ajá. Y recuerdo que todos estudiábamos en San Luis, ahí en el Cafetal, y en el Cafetal había otra banda que era del mismo Colegio San Luis, que era una que se llamaba Trucos. Y recuerdo que nos conocimos en un festival colegial que hicimos en el colegio, y en esa banda el guitarrista era Cheo, el que fue guitarrista de Los Amigos Invisibles. Entonces, ¿Tú te bueno, pasó inicias? el tiempo, ¿eh? Sí, que sí. Conectando y tal, bueno, la banda que yo tenía con Julio en el edificio, pues finalmente terminó separándose, y Julio pasó a la de Cheo y después pasé yo. Entonces ya en Truco éramos Cheo, Julio, yo y un bajista, que en aquel momento pues era el bajista de la banda, que se llama Richard Bailey, que aún seguimos siendo panas, vive en España, por cierto. Y bueno, con esa banda estuvimos desde el año 1987 hasta el año 91, que básicamente lo que sucedió fue que cambiamos de nombre, pues éramos los mismos integrantes, pero lo que quisimos fue cambiar la propuesta, etcétera, etcétera, la puesta en escena, el estilo musical, y en el año 91 se cambió a Los Amigos Invisibles, pero éramos nosotros 4 inicialmente. El resto de los integrantes entró después, los otros 2. O sea, Armando, Mauricio y Katir entraron después porque el bajista salió. Tuvimos otros 2 bajistas antes de que entrara el Katir, que fue el que es bajista original. Y Yo ahí me recuerdo un día comiendo pizza en la casa, en mi casa. Estabas tú, estaba mi esposa, estaba tu esposa y estaba mi bajo. Y me Wow. acuerdo que tú empezaste a tocar bajo en la casa. Y te pregunté que si habías estudiado música, me habías dicho que no en ese momento. O sea, que no, que todo era por oído. Y en algún momento me dijiste, porque ¿cómo te inicias en la batería si te gustaba tanto el bajo? ¿Y por qué? No, bueno, pues tú sabes que uno siempre cuando toca un instrumento, hay otro instrumento en particular que también te genera atracción, pues. Siempre todos los músicos de alguna forma no tocan un solo instrumento, sino que tienen la tendencia a tocar un segundo instrumento. A mí siempre me gustó el bajo porque el bajo tiene una relación muy directa con la batería, pues. O sea, están todo el tiempo pegados, pues, aunque uno es un instrumento armónico y el otro no, siempre están todo el tiempo en la misma frecuencia, pues, en la misma fase. Entonces, siempre me gustó el bajo, pues, sí. De algún modo siempre me llamó la atención que era como una guitarra, pero no era una guitarra, y entonces, no sé, o sea, de alguna manera siempre me atrajo tocar bajo. Ya tengo tiempo que no toco mucho, sin embargo tengo uno, y cada cierto tiempo lo agarro y lo caliento y tal, pero no lo toco con tanta frecuencia como lo solía hacer antes. Porque ya cuando uno se vuelve, Famoso, digamos, famoso, dilo, famoso. no vale, famoso. Este, Cuando uno empieza ya a vivir de esto, tienes que entregarte más a tu instrumento, ¿sabes? Al que escogiste, más que al instrumento que, ¿sabes? Que no es el tuyo, porque no. ¿Estudiaste música en algún momento? Sí, yo recuerdo que a principios de los 90,
eh, hubo una academia que no era academia clásica, sino una academia, si se puede llamar popular, pues. Popular es o alternativa, o que se llama Roland Learning Center. Yo no sé si tú llegaste a El director escuchar era Juan Carlos Sabater. el director. O sea, yo me metí a estudiar ahí y estuve como un año estudiando batería con Andrés Briceño ahí. Y después cuando empecé a estudiar aviación tuve que dejarlo porque no podía hacer las dos cosas al mismo tiempo, pues, porque los horarios no coincidían, entonces si tenía que asistir a una clase, entonces tenía que ir a volar, si no tenía que ir a volar, entonces, ¿sabes? Tenía que ir a practicar para la casa porque al día siguiente me iban a evaluar, entonces empezaron a chocar y definitivamente tuve que dejarlo. Y ya después la batería la empecé a estudiar yo solo, pues, de manera Por tu personal, cuenta, autodidacta. por mi cuenta, leer, etcétera, etcétera. Pero ya después el estudio, como de algún modo, ya es como un poco más esporádico a medida que estás, porque muchas veces cuando uno estudia es porque tienes bastante tiempo. Y entonces, digamos que tienes mucho espacio para sentarte y practicar y estudiar y afianzar los conocimientos. Ya cuando estás tocando mucho, ya más bien los espacios para practicar se convierten en tus conciertos, pues. Tus pruebas de sonido ya son tus espacios para practicar. Los tiempos libres que tienes en el hotel, te sientas con un pad y empiezas a darle para mantener las manos ¿sabes? O sea, como un deporte. Es exactamente lo mismo, para mantener tu memoria muscular. Y entonces ya con el tiempo, pues, una cosa se convierte en otra y entonces tú tienes que aprender cómo a administrar de qué manera, ¿sabes? Manejas tu vida profesional, pues. Es como en aviación, que cada 6 meses vas a simulador y cada tanto tiempo tienes un line check y cada tanto tiempo tienes, ¿sabes? Una cosa u otra. Aquí es igual, solo que lo tienes que hacer tú, ¿sabes? Te lo tienes que programar Sí, ya. tú, etcétera, etcétera. Y digamos que no fue así muy formal que digamos, pero yo creo que hoy en día, o sea, yo conozco músicos que nunca han ido a una academia y saben tanta música como puede saber un tipo que ha estado 5 años. Eh, ¿Qué bateristas te influenciaron? Bueno, durante toda mi carrera han sido muchos, ¿no? Obviamente, como que cada etapa de la carrera siempre hay un personaje que te marca, ¿no? Obviamente uno que siempre fue, y yo creo que ha sido para casi todos los bateristas, Neil Peart de Rush, siempre fue como una gran referencia. Pero después se fueron metiendo distintos personajes, Bill Bruford, Stuart Copeland, Tony Royster Jr., Benny Greb, ¿quién más te puedo decir por ahí? Greg Bisonet, Simon Phillips, o sea, la lista es interminable. Vinny Colaiuta, Dave Wells, o sea, hay una cantidad, y bueno, clásicos así, Buddy Rich. Entonces, hay muchos bateristas que de algún modo marcan una época, no solamente porque, porque te influencian, sino porque cada uno tiene una identidad muy particular, ¿no? Entonces, cada uno tiene una forma de tocar. Y cada uno, de algún modo se dedica a un estilo de música distinto, ¿no? Tony Royster Jr. Es un baterista muy completo, pero al tipo le gusta el hip hop. Entonces él es el baterista de Jay-Z. Simon Phillips toca con mucha gente. Vinny Colaiuta toca con mucha gente. Son muy versátiles. Pero tienes, por ejemplo, Mark Portnoy, que fue el baterista de Dream Theater. Entonces, exacto, esto es progresivo. Y entonces ahorita está Mike Mangini. Tienes, por ejemplo, a Benny Greb, que es uno que yo siempre recomiendo, que es un alemán que a mí me parece increíble, porque él toca una batería muy simple, pero toda su manera de trabajar se basa
en patrones rítmicos. Él no es solamente tira palos, sino que toda su estructura es en base al, a cómo vibra la música y el ritmo en un patrón. Entonces, él dice que las cosas que se repiten tienden a generar una onda energética. Y entonces, ¿sabes? Y tú lo escuchas tocar y él es maravilloso. Tiene varios proyectos y tiene uno que se llama, o tuvo uno que se llama, que es uno de mis favoritos, se llama Ron Spillman Trio. Es un trío de 3 alemanes y es maravilloso el proyecto. Pero así como está él, hay muchísimos más y entonces es muy extensa la cosa. Ahorita hay un baterista venezolano que es Eso te iba a un preguntar. chamito, Una un pausa ahí. chamito. Bueno, Bateristas baterista, venezolanos que te hayan influenciado. bueno, Andrés Briceño, que fue mi profesor, Adolfo Herrera. Y ahorita hay uno que me parece increíblemente bueno que se llama Orestes Gómez. Él está Ese es bien, actual. ese es actual. O sea, ese puede decir que tú puedes ser influencia para él, pero para ti, por ejemplo, Gerardo Ubieda, de Témpano. Gerardo Vieda, de hecho, estuve con él aquí. Él vive aquí en Miami. Y yo grabé una batería para un proyecto que hizo Emilio, él fue tecladista de Desorden Público. Y él grabó un disco de solista, pues, que tenía unas canciones, las quería grabar, etcétera, etcétera. Y él invitó a varios bateristas y entre ellos estaba Gerardo Vieda. Y lo conocí, fui para el estudio de él a grabar, toqué en su batería y tipazo. Y él es mucho de rock progresivo también. Él hizo varias clínicas en Caracas, en el BOD, ahí en la Castellana. Yo fui a una y todo es basado en rock progresivo, que es lo que más le gusta hacer. Del resto, ahí el Pavo Frank, que en paz descanse, es otro de los bateristas venezolanos que fue como que siempre referencia, porque fue uno de los bateristas de Onda Nueva más impresionantes que había tenido. Él tocaba con Aldemar Romero y con mucha gente más, sobre todo jazz. Y era buenísimo, y además el tipo era ciego. O sea, no es que nació ciego, pero se fue quedando ciego y ya tenía unos lentes así gigantes, y llegó un momento que casi no veía y todo lo hacía por feeling. Amigos invisibles. Sí, chamo, eso es un cuento La demasiado largo. la pregunta que te ha hecho todo el mundo, ¿cuál es, Rafael? La pregunta que le ha hecho todo el mundo, ¿de dónde sale el nombre? ¿Por qué Amigos Invisibles? Mira, chamo, Amigos Invisibles nace de una reunión de panas, birra, y buscar un nombre en el que básicamente la gente no pudiese olvidar, ¿no? Siempre quisimos que fuese con los y que el resto, o sea, como así como los Pericos, los Auténticos Decadentes, los. Siempre quisimos que fuese así. Y en esa conversa se nos viene a la mente el programa de Arturo Uslar Pietri, Valores Humanos. Yo no sé si tú sí, Enrique, pero no sé tú. Si No llegas me acuerdo, me contaron. Bueno, ese programa es un programa de historia y en algunos colegios a veces te lo mandaban a ver, porque era de historia de Venezuela y él cuando presentaba el programa, como sabía que no tenía público, porque era él solo en una butaca gigante, él presentaba el programa dirigiéndose al público que no lo veía como buenas noches mis queridos amigos invisibles, y eso como que marcó de algún modo una cierta marca generacional, ¿no? O sea, siempre hubo muchas generaciones que asociaban obviamente el nombre con Arturo Uslar Pietri, que era el moderador del programa. Obviamente Arturo Uslar Pietri era una figura importante dentro de la vía intelectual política venezolana y de algún modo pues creímos que era una manera de relacionar la banda con su historia
con la historia venezolana y que tuviese algún tipo de recall en la conciencia de la gente, ¿no? Obviamente ya en estas generaciones el nombre solamente hace recall a la banda, ¿no? Arturo Uslar Pietre. Arturo Uslar Pietre prácticamente está olvidado de la historia política venezolana porque las nuevas generaciones ya no saben quién es él. Ustedes crearon un estilo musical, inventaron Mira, una no lo escuela musical. creamos. Yo no diría que lo creamos. Somos una consecuencia de varias influencias, ¿no? Cuando nosotros empezamos tocando con los amigos, la música que hacíamos era mucho más pesada que la que hacemos ahora. A nosotros nos gustaba mucho Red Hot Chili Pepper y toda la música que hacíamos queríamos que quedara como con ese ambiente, con ese sonido, ¿no? Y recuerdo que estando en una fiesta, teníamos un amigo periodista, escritor que se llama Alejandro Rebolledo, que en paz descanse, murió ya hace unos años. El pana, él viajaba mucho para Europa, sobre todo para Londres, ¿no? Y entonces él estaba como muy empapado con la movida de lo que sucedía en la noche londinense, y entonces él escuchaba mucho DJs, escuchaba muchas bandas, etcétera, etcétera. Y él nos trae un cassette desde Londres de una banda que se llamaba The Brand New Heavies. Y esa banda, cuando nosotros la escuchamos y le preguntamos a él, mira, ¿qué es esto? Mira, esto es un movimiento que hay en Londres ahorita que se llama Acid Jazz. ¿Qué se llama? Acid Jazz. Acid Jazz. O sea, jazz ácido. Acid Jazz era básicamente una mezcla de muchas corrientes de Motown, de la gente de color, que era soul, funk, blues, etcétera, etcétera, y se mezclaban con ritmos bailables. Es decir, house, el disco music y todo, pero era como orientado a llevarlo a una pista de baile. Entonces, básicamente empezó siendo jazz, pero con beats de disco y house. Entonces, cuando nos metimos en el rollo, no sé, mira, esto es lo que nosotros queremos hacer. O sea, eso fue lo que nos susurró en el oído, así como, chamo, esto está increíble, deberíamos empezar a explorar esto. Y un día, yo creo que no sé si fue José Luis, él se suscribió meses antes que recibiéramos así que sea a un periódico británico que se llamaba Melody Maker, y él todos los meses recibía, así como uno recibe aquí las revistas, la suscripción, le llegaba el periódico, entonces se leía sobre la escena, pues. Y toda esta cosa empezó a aparecer en el periódico como este movimiento que estaba pasando en la noche británica de varias ciudades. Y nosotros como que nos metimos mucho en el rollo y empezamos, obviamente por influencia, a empezar a tocar cosas de ese tipo, pues. No fue sino hasta, ¿qué? Ya te voy a decir qué año. Como en el 93, por ahí, 94, como indagando más ya profundamente cuáles eran las raíces de la jazz, nos dimos cuenta que, mira, esta gente toca funk, esta gente toca disco music, esta gente toca soul, y además tenemos la oportunidad de mezclarlo con la idiosincrasia venezolana, pues. Entonces, la manera que lo pudimos adoptar era, bueno, ¿cómo podemos hacer que esto sea lo más, ¿sabes? Lo más, digamos, venezolano en ese momento, sin entrar en mucho detalle? Entonces, bueno, toca como que empaparte un poco como que en la cultura popular venezolana. ¿Qué es lo que escuchan los venezolanos? Porque tú cuando te montas en un carrito, tú no escuchas ni Pink Floyd, ni escuchas The Cure, ni escuchas Bauhaus, ni nada de eso. Merengue. En aquella época era salsa y merengue, ahorita reggaetón, bachata,
trap y toda esa cantidad de cosas, ¿no? Y de algún modo, pues toda esa movida cultural venezolana en aquel momento, en los 90, era Proyecto Uno, Ilegales, Sandy Papo. Sandy Papo, ¿sabes? Y como que de algún modo, pues, empezamos a componer canciones, no solamente que tuviesen eso, sino que también hubiese salsa, que hubiese funk, que hubiese onda nueva, que hubiese toda esa cantidad de cosas que normalmente la gente escuchaba en Venezuela, pero como que de alguna manera influenciado por todo esto que nos estaba pasando a nivel de influencia musical que venía de afuera. Y eso como que de algún modo fue formando lo que fue el sonido nuestro. Ya en el 96, ¿para cuándo fue? En el 94 grabamos el primer disco, que fue Independiente. En el 95, que fue como quien dice, lo que llaman los gringos el tipping point. El tipping point es esa apuesta que tú haces que te permite a ti pasar de un lugar para otro. Pues. O sea, como que modifica la cosa para que finalmente tenga un impacto distinto. Nosotros en el 95, yo no sé si tú recuerdas cuando Servivenza sacó aquella promoción 2x1 el día de los enamorados para irte para Nueva York. Yo no había nacido. ¿Ah? Yo no había nacido. No, si te vas a acordar. Me acuerdo que ya en ese momento estaba, si no me equivoco, era Caldera el presidente en esa época y ya había control de cambio. O sea, tenías $2,000 de cupo para irte, para poder viajar. Y en esa época lo que nosotros hicimos fue, bueno, vendimos nuestros cupos. De nuestro cupo, de los 2,000 vendimos $1,500 y nos quedamos con 500. ¿Me explico? Entonces, con los 1,000 y pico dólares que vendimos en bolívares, compramos pasajes, reservamos hoteles, hicimos una cantidad de cosas y con los 500 nos quedamos los 500 efectivos para irnos y gastar allá. Ya nos fuimos a Nueva York. Recuerdo que en aquella época había un promotor de conciertos mexicano que hacía unos circuitos de música alternativa en español en un lugar muy famoso en Nueva York que se llama SOBs, Sound of Brazil. En ese lugar ha tocado desde Rubén Blades, bueno, para de contar, Rubén Blades, Poncho Sánchez, Willy Colón, toda la gente de las Fania, porque era música latina, pero entonces empezaron a meter circuitos de música en español, de música alternativa. Y nosotros nos metimos, o sea, nos metieron ahí en 2 shows, con una semana de diferencia. Entonces nos fuimos 2 semanas. Nos metimos, chamo, éramos los 6 de la banda, más el que era manager en ese momento, la novia de uno de los muchachos, si no me acuerdo era Mauricio, y no me acuerdo quién más. Yo sé que éramos como 8 o 9 personas, todos metidos en 2 habitaciones. Y teníamos que entrar escondidos, separados para que no se dieran cuenta en el hotel de que estábamos ese coñazo de gente metidos todos en En habitación. una habitación. Se dan cuenta, te botaban del hotel o te cobraban más caro. Recuerdo que era el Hotel Pensilvania, que en aquel momento era un hotelazo, ahorita es una basura de hotel, pero quedaba frente, bueno, todo el mundo, o sea, ni le pongas pipo, todo el mundo lo sabe. Quedaba justamente frente al Madison Square Garden. Estaba súper bien ubicado el hotel. Y fue en abril. En esa época, en esos 2 shows, conocimos a un personaje que se llama Alberto Cabello, que Alberto Cabello fue el primer baterista que tuvo Sentimiento Muerto en Venezuela. Y él se fue, cuando dejó la banda, se fue para Boston a estudiar Music Business y después cuando regresó a Nueva York, se quedó viviendo en Nueva York y nos conocimos ahí. Él después se convirtió en manager de la banda. Esa vez que fuimos a Nueva York, agarramos nuestro disco independiente, metimos en una bolsita 20 discos y nos llevamos esos 20 discos a Nueva York. Y Alberto
conocía al manager de distribución de Tower Records, que era una tienda de discos en Nueva York, y pusimos los discos ahí, y uno de esos discos lo compró David Byrne, que fue el que nos firmó después en Estados Unidos. De ahí para adelante, hermano, el cuento es historia. Firmamos con ellos y empezamos a grabar ya el resto de los discos de la carrera hasta el 2005. Desde el 2005 para adelante, independiente. Eso fue en el año 96, me estás diciendo. Sí, 95. Y firmamos en el 97 y en el 98 ya teníamos el disco afuera. Ahí seguías volando, Juan Manuel. Yo siempre volé muy poco porque yo nunca realmente conecté con un trabajo, ¿no? Yo me acuerdo que en aquella época, ¿tú te acuerdas? Era dificilísimo conseguir trabajo, sobre todo si no estabas conectado con alguien. Y no tenías tiempo tampoco. Bueno, sí tenía. Antes de los amigos tenía. Cuando ya empezó de manera como más profesional, sí era muy difícil porque estábamos tocando en todos lados. Pero digamos que los primeros 4 o 5 años de carrera intenté todo, chavo. A mí cuentos de currículum así botados a la basura, que yo te llamo, que no sé qué cosa. No, no nos llame que nosotros te llamamos. Año 1996. Ya estabas metido en la música, bastante metido en la música. Año 1996. Si te salía un concierto y te salía un trabajo fijo en la aviación, ¿qué hubieses escogido? Hubiese escogido la aviación. Porque en ese momento la música todavía no era formalmente una ocupación que me permitiera subsistir o ser independiente. Un concierto en el estadio universitario, lleno, casa llena. Ajá. Y un vuelo para Margarita, tu primer vuelo para Margarita, una línea aérea. O no es una línea aérea, un trabajo fijo en un avión privado. Me hubiese ido por la aviación. Hubiese ido por la aviación. Sí. Si hubiese sido en el año 1998, es otro cuento, ¿no? Porque obviamente es una cuestión de momentos, ¿no? O sea, recuérdate que, Sí. bueno, en mi caso particular, como me gustaban ambas cosas, para mí lo que sucediese primero, obviamente no, o sea, no significaba, no había ningún tipo de conflicto, ¿no? O sea, de algún modo iba a hacer las dos cosas, me quedara con una o con la otra. Si hubiese sido piloto, ¿entiendes? A lo mejor estuviese volando contigo allá y estuviésemos tocando juntos, ¿me explico? 1998. Te hubiesen llamado de American Airlines o una línea grande o una línea grande en Venezuela. Me hubiese ido por la música. Por la música. Por la música. ¿Sabes? Lo que pasa es que cuando tú pones en balanza varias cosas, ¿no? Tú pones en balanza las oportunidades. Por un lado te está ofreciendo un contrato de disquero internacional, la oportunidad de irte a vivir a otro país, de firmar, de viajar por todo el mundo y finalmente hacerte una carrera profesional. Y la otra, básicamente, aun cuando estuviese bien, aún era una incertidumbre porque estabas empezando. O sea, no había ninguna garantía de que, porque tú lo sabes, en la aviación no hay garantía de nada hasta que finalmente ya tienes algo de tiempo montado en el aparato, pues. O sea, pues ya tienes experiencia, ya, sabes, cogiste el latigazo, pues, como dicen por ahí. En ese momento, cuando tú estás empezando aviación, o sea, el compromiso tiene que ser, ¿sabes? No es que en la música no es serio, pero en la aviación de algún modo como que estás tú por tu lado. En la banda estás con un grupo de panas en los que están trabajando en un proyecto, pues no estás solo. Entonces, es otra historia, pero de cualquier modo, por cuestión de momentos, si hubiese sido una antes o después, hubiese sido indiferente, ¿no? En cuanto a cuál tiene más valor que la otra. Claro.
Cuéntanos tu primer vuelo. Wow. Sí, de hecho, me atrevería a decir que fue con Javier en el Turbo Commander. Porque yo me acuerdo que yo conocí a Javier gracias de hecho, a Enrique. Pues yo en muchos momentos me iba para el aeropuerto como para conocer gente, etcétera, etcétera, Para ver qué y salía. ¿Quién salía a por ver ahí? qué salía. En el murito de Y yo la carroza. estaba, y sí, yo me acuerdo que yo me paraba ahí en un estacionamiento abierto que quedaba entre el aeroclub y la rampa abierta que estaba, ya ni me acuerdo cómo se En el llamaba, Malibú blanco. en el Malibú. Y chamo, yo me sentaba ahí y un día llegó Javier con Enrique. Yo no sé si fue, este, ya tú y yo nos conocíamos, ¿verdad? Claro, Yo creo porque que sí. tú hacías No, simulador en Halcón, pero lo hacías conmigo, lo recurrente. exactamente. Y yo recuerdo que él se baja del avión y le digo, coño, marico. Y él me presentó a Javier, después Javier me terminó presentando a Chucho y bueno, Javier me empezó a ayudar y un día nos fuimos y creo que fue para Caribe, que ellos iban periódicamente para Caribe o para algún lado, no me acuerdo exactamente. Y Y Margarita, mira, íbamos. Y yo, chamo, imagínate tú ese vuelo. Ni siquiera me acuerdo cómo fue. ¿te acuerdas de las siglas del avión? 143 Charlie Papa. Yankee Víctor 143 Charlie Papa, correcto. Sí, eso sí me acuerdo. Hicimos un concierto, quizás el más formal, si se puede decir concierto, sería en 1988 en el Ateneo de Caracas. Eso podría ser. 1988, ¿eh? Ateneo. En el Ateneo de Caracas. Eso está al lado del Teresa Carreño. Desilusiones en la música. Wow, muchas, man. O sea, bueno, yo creo que es como en todas las carreras, ¿no? Siempre hay momentos en los que las expectativas no necesariamente se cumplen, ¿no? Eh, y muchas veces también, pues acuérdate que la banda es como una suerte de sociedad o familia, lo puedes decir, y como que cada cabeza es un mundo, entonces llega hay un momento mágico en el que todo el mundo tiene el mismo objetivo y básicamente con los años, pues las prioridades cambian, este, las metas cambian, las expectativas personales de cada quien cambian, entonces de algún modo se empieza a dispersar ese, ese objetivo común, ¿no? Y entonces cuando empiezan quizás las fracturas, si se puede decir de algún modo, ¿no? Pero digamos que eh, este, satisfacciones muchísimas, ¿no? Yo diría que son más que las decepciones, ¿no? Sin embargo, este es un trabajo que no es nada fácil. Mucha gente lo ve como, tiene la percepción de que todo el mundo, que uno está gozando todo el tiempo y resulta que no es así, pues, porque mantenerse en este trabajo eh, eh, básicamente te obliga a hacer una cantidad de cosas que no quieres hacer o que en algún momento se convierten o sea, dejan de ser agradables para convertirse en cosas que son pesadas y fastidiosas, pues. Sí. Pero te podría decir que a nosotros, chamo, una de las grandes, quizás, yo no diría decepciones, sino diría yo, obstáculos que yo, o sea, no sé, considero yo que fueron muy negativos para la banda fue la situación de la industria de la música para cuando nosotros empezamos a ser profesionales, ¿no? Ah, Porque nosotros agarramos el último coletazo de la época de oro de la industria de la música. Y ya después de eso, la industria de la música se empezó a venir en picada. Y hablábamos en el preámbulo de la entrevista acerca de eso, casualmente. exactamente. Entonces, cuando nosotros empezamos, digamos que este, el rollo de la piratería estaba como comenzando, ¿no? Y todo el mundo ya estaba familiarizado con la piratería y ya todo el mundo estaba
teniendo peleas de, ¿sabes? Peleas legales con un poco de gente. Entonces llegó un momento en el que básicamente entramos en una suerte como una especie de metamorfosis en la que básicamente entró en la industria y todavía no ha logrado encajar en un punto donde exista un formato común en donde se pueda capitalizar sin necesidad este, eh, de que te copien o que sufra. Estaba el problema de Napster, ¿no era? Sí, Napster. al principio fue Napster, pero fue cuando lograron, eso fue ya después que nace el Internet, pero antes era el CD. Mm. Cuando lanzan el primer quemador de CD, se jodió todo el mundo. Después, cuando ya codificaron digitalmente la música, porque ya el CD era una manera digital de reproducir la música, pero cuando ya lograron transportar ese código digital a un file que tú podías tener en un disco duro, entonces nace Napster y de ahí empiezan a nacer todo el resto de las ¿Cómo te producciones. sentías al ver un disco tuyo en la calle, pirata? Verga, fíjate que es, es como que es una perspectiva que puede variar muchísimo dependiendo del artista. Para nosotros este, no era negativo del todo, si supieras, porque cuando nosotros nacimos o sea, digamos, como artista que tuviese un contrato disquero, obviamente para la disquera era una gran cagada, obviamente, pero para nosotros era una plataforma de promoción, porque nosotros sabíamos que nosotros no íbamos nunca a vender millones de CD, ¿entiendes? Porque no éramos una banda mainstream, lo que hacía la música que hacíamos nosotros, de algún modo nunca fue una música de consumo masivo, pero sí generaba cierta tensión en un cierto nicho de público y funcionó, pero no como para generar dinero por venta de discos y que todo el mundo fuese feliz. ¿Me explico? Entonces ya llegó un momento en el que tú, por ejemplo, en Venezuela, por poner un mercado en el que fuese referencia para nosotros que podía funcionar, tú sacabas un disco y tenías un mes y medio para poderlo promocionar y vender todo lo que pudieses hasta que apareciera en Sabana Grande quemado en todos los puesticos de la gente que tenía su sí quemado, pues. Entonces los discos por lo general nunca fueron una referencia para bandas. Entonces eso fue migrando de la venta de discos al concierto. La mayoría de las bandas, el 80-90% del espectro de bandas en el mundo entero viven de concierto, del concierto como tal. ¿Tienes alguna protección? Por ejemplo, Juan Manuel, si tú estás viendo un video X, ves este video y resulta que en este video Rafael y yo ponemos una canción de Los Amigos Invisibles, ¿tienes alguna protección? ¿Tienes alguien que te proteja? ¿Tienes forma de reclamar? Etcétera. Hoy en día. Sí, lo que pasa es que eso depende de lo que tú estés haciendo con la música. Fíjate, para ponerlo en un contexto actual, ¿dónde se consigue la música que tú consumes ahora? La consumes en Spotify, Deezer, Apple Music, etcétera, etcétera. Cada canción, cada canción es un código. Cada vez que tú aprietas play en Spotify, tú estás apretando el play a un file que tiene un código. Entonces, si tú estás pagando una membresía en Spotify, cada vez que tú le das play a una canción, Spotify te quita un monto de tu suscripción. Correcto. De ese monto se divide esa torta se divide en varios pedazos. La comisión de Spotify, la comisión que va para quien sea la distribuidora o la disquera que te tiene firmado y la que va para los artistas. Por decirlo, por ponértelo de una manera fácil para que lo entiendan. Si tú pones una canción de nosotros en tu programa, no pasa nada porque tú no estás monetizando con esa canción.
¿entiendes? Si tú estás capitalizando, tú estás haciendo tu programa y tú estás ganando billetes por eso, sí vas a tener que pagar. Pero De hecho, sí, un porcentaje va a ustedes. un porcentaje para nosotros, un porcentaje para la gente que recupera, un porcentaje para la editora, un porcentaje, o sea, ese pequeño monto que se genera por eso va para Ahora te varias cuentas. explico, por ejemplo, en este momento, yo mañana hago un video X de una montaña, Ujú. pero en ese video pongo una canción de Los Amigos Invisibles durante todo el video. Ahora, yo en este momento no estoy generando dinero. Dentro de 5 años, si ese canal empieza a generar dinero, afecta. O sea, en ese momento. Si tú empiezas en algún momento a monetizar por esa, sí vas a tener que pagar. Sí. Mientras Pero no monetices, específicamente por ese video o por la página, porque ya ese video, ponte tú, dentro de 15 años, 10 años, ya pasó de moda, pero está ahí todavía en la página. no importa, siempre y cuando estés generando dinero, no la página, el video. Porque lo que tú estás haciendo es utilizando un derecho intelectual, ¿sabes? Que en este caso es una composición de un artista para hacer algo en particular, tú. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando musicalizan películas o musicalizan comerciales de televisión? Ellos tienen que pagar, porque ellos están monetizando por eso. Ellos tienen que pagar los derechos. Entonces ellos van a las editoras, a los publishing, y le dicen, mira, yo quiero esta canción. Ah, el publishing dice, mira, esta canción te cuesta tanto, los derechos. Llega la gente de la película y le paga al publishing el monto. El publishing agarra y distribuye, hace la distribución, le manda a ASCAP, para la Sociedad de Compositores, no sé qué, bueno, ellos se quedan, la disquera recibe su, y todo el que está involucrado en esa canción en particular recibe su parte. Entonces, así básicamente funciona. Pero si no vas a monetizar, más bien es un instrumento de promoción para la banda si no estás monetizando. Ahora, desilusiones en la aviación. Siempre. Todas, todas. Bueno, porque acuérdate que, digo yo desilusión siempre, es porque siempre lo quise hacer, ¿sabes? Es como, básicamente ha sido un proceso de aceptación durante muchos años, entender que yo tomé la decisión de ser artista y no piloto, pues. Pero quizás la terquedad de uno de no querer abandonarlo es lo que me lleva a mí a mantener mi licencia al día, etcétera, etcétera. Pero pretender que iba a poder hacer las dos cosas no es posible. O sea, la aviación y el arte, al menos de que tengas muchísimo dinero, Bruce Dickinson. exacto, no son compatibles, pues. O sea, no son compatibles a nivel de agenda, pues. No es que no sean compatibles, pues, o sea, no tiene nada que ver eso, pues. Pero, o sea, usualmente los artistas que están ligados a la aviación es porque son gente que tiene mucho dinero y tienen la capacidad de poder. Dickinson. John Sí, Bruce Travolta, Dickinson, John Travolta, eh, Virgin, Morgan Freeman, Brad Pitt, ¿quién más está metido? Harrison Ford, Tom Cruise. Tom Cruise, Cruise, un montón, hay un montón. Juan Hay Manuel otros. Roura. Imagínate. Bueno, pero has volado buenos aviones, has volado No, Learjet, sí, has no, volado Falcon, has volado excelentes aviones, ¿no? definitivamente sí, y no me quejo, pero para nada, pero me hubiese podido encantar vivir de la aviación por lo menos en algún periodo de mi vida, y bueno, obviamente a estas alturas no estoy muy seguro que eso se pueda hacer de nuevo ya. Pero no eres Sin embargo, modo, pues. ustedes siguen tocando. Claro, seguimos tocando y es porque, o sea, el legado de la banda ha sido muy grande, pues ha sido una banda que ha tenido mucho tiempo. O sea, ya Los Amigos Invisibles va para 29 años, ¿no? El año que viene. Y 29 años, todo lo que tú generas en 29 años es como muy difícil de sacarlo del subconsciente de la gente, pues.
Entonces, no solamente lo que ha hecho la banda, sino de la manera en que la gente y la gente que ha seguido la banda ha ido transmitiendo el legado de generación en generación, pues. Entonces, eso a medida que pasa el tiempo va disminuyendo, pero aún hay un gran grosso de la gente que sigue la banda que todavía está detrás que la sigue, pues. O sea, nosotros, Premios generados, premios ganados. premios ganados. Espérate un momento. Aquí vamos a poner un electrocardiograma. No, y ahorita viene el segundo en camino, ¿eh? ¡Au! Este fue el primerito y nos ganamos uno el año pasado. Y viene en camino, viene llegando por FedEx. Está en el horno. No, ya está, ya salió, pero viene en camino. Próximo Entonces, concierto. premios. ¿Ah? ¿Qué cosa? Premios, ajá. Nominados al Grammy. Nominados al Grammy, chao, como 9 veces ya. Grammys, 2. Bueno, ganamos premios Pepsi, nos ganamos la llave de la ciudad de Los Ángeles una vez, ¿no? Tenemos así el diploma y la llave, está súper cool. No sé, y bueno, reconocimientos muchos, no necesariamente físicos, sino también, ¿sabes? Nos nombran ¿sabes? Como la banda representa algo para algún lugar en especial, etcétera, etcétera. En San Antonio de los Altos nos dieron una vez la llave de la ciudad también. Pero básicamente, chamo, lo que queda, esto es básicamente el resultado de un legado de música ¿sabes? Y de trabajo que has hecho durante muchos años. Y eso es parte como que de las cosas buenas que te deja esto, ¿no? Entonces, bueno, ahorita va a tener 2, así que bueno, vamos a ver si llega otro más en algún momento. La canción que más te gusta de tu banda. Verga, no. Eso no existe, ¿no? Todas. La de tu No, preferencia. no es que todo, sino que en algún momento de la carrera siempre ha habido una buena canción que te gusta mucho, ¿no? En el pasado de cada disco siempre hubo una que te gustaba mucho, pues. Entonces, han ido cambiando, pues. La Pero más en famosa. general, ¿ah? La más famosa. Famosa. Famosa, Sexy, Ponerte en Cuatro, La Vecina, Esto es lo que hay. ¿Qué más por ahí? Mentira, Viviré para ti, Disco Anal. ¿Qué más está por ahí? Óyeme Nena, que hay gente que le gusta mucho. Playa Azul, Playa Azul. Espérame. ¿Sabes? Como que cada una de algún modo ha tenido su momento, ¿no? Aunque algunas pertenezcan a un mismo disco, ¿no? O sea, tú cuando lanzas un disco, tú te haces un plan de trabajo y en ese plan de trabajo tú escoges cuáles canciones de ese disco tú vas a promocionar, ¿no? Que eso es otro tema interesante, porque antes tú sacabas un disco entero. Ahorita estás lanzando singles. ¿Sabes? La industria de la música empezó por singles, evolucionó a LPs, a discos de 10 canciones, 11 canciones, dependiendo de lo que tú quieras, y ahorita volvió a singles otra vez porque sacar discos ahorita es una inversión de dinero que no se recupera nunca. ¿Eh? Pues ya los discos no se venden, pues lo que se venden son las canciones. Sí. Entonces, sin embargo, a los artistas hay muchos artistas que siguen sacando discos, pero ya hay como un porcentaje bastante parejo entre artistas que solo están sacando singles y artistas que están sacando discos, o artistas que lanzan primero 3, 4 singles y después lanzan el resto del disco, etcétera, etcétera, ¿no? Pero nunca van a recuperar el billete. Fíjate que
muchos músicos venezolanos hoy en día están viviendo allá. Guillermo Dávila, Gerardo, músicos de Aitu, ustedes, eh, etcétera, miles, ¿no? Mm. Han tenido proyectos juntos, por ejemplo, con Guillermo, eh, que está viviendo allá. eh, Mira, yo creo que cada uno por separado, pero como banda no. no como banda, pero algún proyecto de música, estilo latina, estilo venezolano, estilo latino, algún proyecto de ese tipo, porque es mucha la influencia musical que hay allá ahora, ¿no? Pues y nuestro país fue muy bueno en música, ¿no? Sí, mira, fíjate que sí ha pasado, pero digamos que como ya somos muchos aquí, de repente este se reúne con este, de repente yo me reuní con Emilio, Agustín, el tecladista, se juntó bueno, de hecho Agustín tuvo una banda de versiones donde tocaba Gerardo. Este, toca con fulanito, pero no es que hay un proyecto sólido en donde coincidimos todos. Julio hizo un homenaje junto con Frank Quintero y Pedro Castillo y otra gente para cantar, no me acuerdo exactamente cuál fue, porque fue hace como 4 años. Este, pero tampoco se generan muchas cosas, porque está todo el mundo pendiente de tratar de sobrevivir en su propio proyecto, ¿no? Eh, y la mayoría de los músicos que hay trabajan independientes. Entonces, por lo general, tampoco es que hay mucho presupuesto. Entonces, lo que se hace con una conciencia muy, muy conservadora, ¿no? Si se puede decir. Pues aquí nadie tiene disquera, aquí nadie, ¿sabe? Aquí está todo el mundo generando una movida o generando la mayor cantidad de contenido posible de acuerdo a las posibilidades que te da la ciudad, ¿no? Porque no es que viajan tampoco mucho. Por ejemplo, nosotros hicimos una colaboración para un disco que se llamaba El Tren de los Recuerdos con Giordano, por ejemplo. Julio hizo lo de Frank Quintero. Agustín ha tocado con un poco de gente aquí haciéndole cosas. Eh, Guaco el está allá, guitarrista. ¿Ah? Guaco. Guaco está aquí. En fin, o sea, con Nelson Arrieta hemos trabajado también. Entonces, pero son cosas muy puntuales, no es un proyecto per se donde viajamos juntos y hacemos una gran cosa, ¿no? Porque son cosas que requieren mucha planificación y mucho billete. ¿Te acuerdas de la limitación de encendido del Turbo Commander? Toma. No llego. ¿Y tú? ¿Y tú? No. 30, 30, 30, 30, 60. No, de la limitación del EGT, Del EGT, no, me acuerdo la del KIN 200, que eran 800 y y creo que 750, el Turbo dependiendo del Commander era 850, 850. acuerdo. Sí. Lo que pasa es que el KIN 200 fue el último turbohélice que volé. Entonces lo tengo más fresco. Del 200 es 750 y del B200 para arriba es 800. 800. Ese fue el último No, simulador pensaba que que me vi. estabas diciendo limitación entre un encendido y el otro. 30 segundos, después 60 segundos. 30, 30, 60. Bien. Ajá. Libre, desembanderado y sin tapa. Exacto. Así Bueno, mismo. pero todavía te acuerdas, ¿viste? ¿No? Sí. Algunas cosas que sí. ¿Cuántas horas tienes, Bueno, Juan Manuel? Totales. no llego a las 1000, creo yo. Tengo tiempo que no saco esa cuenta. Porque como yo paré en el 90 y... ¿Qué? Como en el 97 y no volví a volar más hasta el 2011. Entonces pasaron 13 años en los que yo no toqué nada. Y después cuando volví a tocar volaba muy poco. Muy, muy, muy Si poco. ves el primer video de nosotros, este, que es de aviones experimentales, Nada. No lo he ese, visto bien todavía. bueno, bueno, ese es el primer video. Ese es malo, no lo veas. No, pero velo porque a lo mejor te va a interesar el avión, porque lo Ajá. armas tú mismo, lo haces tú mismo, es de hobby, ¿no? Y ya tú teniendo la licencia
De piloto, pues obviamente se te hace mucho más fácil, pero ese lo compras tú el kit, El kit, lo haces tú. Sí, lo que pasa es que aquí sale costoso, porque el kit tiene un precio, pero una vez que le empiezas, el motor tiene otro precio. Sí. Y después el motor es la aviónica. Y la aviónica, por lo general, termina costando casi la mitad de lo que te cuesta el avión. ¿Qué avión te gustaría volar? Pero ahorita, en este momento, Sí. cualquiera, man. Cualquiera, lo que sea. Cualquiera. A mí me encanta volar. Preferencias, obviamente, me gustaría que fuesen aviones de, no sé, 12.500 libras para arriba. Pues. Pero en este momento cualquiera. Sobre todo por seguridad. Cuando son 12.500 libras para arriba, por lo menos un avión que está... Los bimotores a pistón por lo general no están certificados para levantar mucho peso si te va un motor. Ninguno... Y si la cosa está caliente, como aquí en Florida y húmedo, se van para abajo todos. De hecho, el avión donde yo hice mi multi-engine, un Seneca, ya se estrelló hace unos meses. Bueno, Juan Manuel, ha sido un placer tenerte el día de hoy con nosotros. Muchas gracias por participar y esperamos verte pronto y que podamos volar juntos. Bueno, además para mí fue un honor y bueno, eso de volar juntos, te voy a tomar la palabra, mira que estoy fiebrudo. No, Seguro. de verdad que chévere, la pasé súper bien, siempre es bueno compartir con gente que por lo general no tiene nada que ver con mi carrera artística y que de alguna manera simpatiza con este otro lado que yo tengo, que es el de ser piloto, que creo que siempre me va a acompañar y que voy a hacer lo posible porque me siga acompañando y bueno, nunca sobra tiempo para poder conversar y intercambiar ideas. Así que no, gracias, un millón de gracias por el tiempo y la oportunidad. Gracias a ti por todo. Vaya. Suscríbete, dale like y comparte el video con tus amigos. Gracias. Otra vez.